Bienvenido al podcast Estado Civil Motero, tu podcast donde la pasión por las motos nos descubre experiencias, anécdotas y aventuras sobre las dos ruedas. Arrancamos este programa y nos embarcamos en un emocionante viaje, trayendo nuestros micrófonos a moteros de todos los rincones del planeta. Así que ajusta tu casco y acompáñanos en este viaje. Prepárate para inspirarte y descubrir que, en el mundo de las motos, cada kilómetro es una experiencia única. Comienza Estado Civil Motero. ¿Qué pasa, Josep? Sí. Encima de que no me pagas ni el 10%, ni me das vacaciones ni nada, encima cámbiame el nombre y vamos, como acabas de meter el típico patinazo del marido que engaña a la mujer y la llama por el nombre de la querida. Así sí. me acabas de hacer sentir. Vampi, por favor. A ver, repite, bueno. Anda. No, bueno, al menos no te he dicho, hola María. Bueno, pues ya sería, bueno, pues sí, también. Me hubiera sentido grandísimo. Eso ahí no me hubiera importado, porque si me tengo que sentir como María, enorme, alto, esbelto, guapo, genial. Oye, las cosas como son. Lo cierto es que yo echo mucho de menos a nuestro querido amigo Josep, que la verdad es que él está enfocado con su proyecto. Dicho sea de paso, cuento contigo. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que siga haciendo contenido como el que está haciendo, que la verdad es que a mí me está encantando. No puedo decir más allá. Pero yo decirte, Raúl, que yo creo que ya vamos enfilando o vamos encarando esa tercera quedada del podcast de Estado Civil Motero, donde se están perfilando ya cositas. Yo creo que ya deberías haber hecho ya tus deberes y tener ya marcado o premarcado por lo menos la ruta. ¿Se puede decir que más o menos tienes organizada la ruta del sábado y demás? Está todo muy encarrilado. O sea, el camping lo tenemos ya casi medio lleno nosotros. Los restaurantes ya están hablados con los responsables, tanto para las cenas del viernes y el sábado, como para la comida del sábado. Eso sí, no están elegidos los menús. Y te voy a contar una gracia. El otro día me pasaron una serie de sugerencias para la comida del sábado y eran unos menús que yo creo que son, bueno, pues los típicos de la zona de la Sierra de Madrid, tirando hacia el invierno. Y yo le dije, mira, me han parecido fabulosos, pero resulta que la quedada es el 20 de junio y mal se tiene que dar para que no haga calorcito. Así que el cocido montañés de primero y todas esas cosas no lo vas a tener que cambiar por un salmorejo o algo así. Pero bueno, eso hay que perfilar los menús, pero está todo hilvano, sí señor. Hostia, tío, la última vez que yo vi una foto de un cocido montañés nos la enseñó Maripicho en el grupo de un grupo gastronómico donde está Ernesto de Biker Friendly, etcétera, y es una pasada, ¿eh? Eso hay que, para comerlo hay que sudar solamente con pensarlo. No hay cocido montañés en el menú, pero para exagerar un poquito lo que te estoy contando, yo lo he metido ahí. Pero hay judías, pues, y hay cosas que hay que cambiar. ¿Y la ruta? Pues la ruta, te voy a ser sincero, la hicimos el otro día ya prácticamente más o menos como pueda ser, el amigo Ernesto, el amigo Gustavo, yo, y ahora tenemos que cronometrar. ¿Para qué? Pues para tener una hora de salida y una hora de llegada al restaurante donde se va a comer. Vamos a cronometrar pues, los tiempos de paradas, de visitas a un, yo que sé, a un mirador, lo que sea, y lo tenemos que hilvanar. Y hemos decidido que lo haremos cuando deje de llover, si es que deja de llover, porque llevamos 3 semanas y la que viene pues va a seguir lloviendo, entonces bueno, pero está todo bastante hilvanado. Todavía nos quedan 3 meses, de todas formas, Vampi. Bueno, el tiempo se acerca, ya esto empieza a hacer tic-tac, tic-tac. Yo estoy ya mirando más o menos lo que va faltando, que en fines de semana, pues si te vienes a dar cuenta, son 8 fines de semana, no te creas tú que es mucho más. Y respecto a lo que estabas diciendo de que está lloviendo, nosotros ya contamos un mes. Para cuando esté editado este episodio y subido será 1 mes y medio lloviendo, porque se espera que para la semana siguiente siga lloviendo y bastante. Hoy precisamente de estos días que está lloviendo sin parar, pero muy poco, muy débil. Y de esos que no se forman ni charcos por la carretera ni nada. Ayer precisamente hicimos una salida pelucera, te mandé una foto y demás, y la ida fue espectacular. La ida hasta Montserrat, calcula que son unos 250 kilómetros aproximadamente de ida, bueno, haciendo ruta, evidentemente.
Pues espectacular. Y la vuelta fue de esos chaparrones intermitentes que te calas, te secas, te vuelves a mojar de eso que notas tú en los guantes, que te cae la gota y dices tú, llevo para manos. ¿Cómo es posible que me estén disparando en las manos? Los brazos lo comprendo, pero en las manos, tío, y dices tú, y en las piernas, y dices tú, madre mía, como esto sigue así, termino empapado. Y ese test psicológico, lo que tú estás diciendo, ¿me paro para ponerme la ropa de agua o aguanto ya el chaparrón hasta que termine el chaparrón? Y así estuvo la cosa intermitente hasta que prácticamente llegué a mis lares. Y bueno, es que había que aprovechar esa ventanita de tiempo que teníamos solamente de este sábado para salir en moto, porque la cosa se está complicando. Y yo estoy seguro de que cuando ya se abra la veda un poco más, pues vamos a ver las carreteras plagadas de motos, como si nos costara, ¿eh? Pues tienes toda la razón. Yo ayer, pues para que no me des envidia, también me fui a hacer una rutilla en previsión de esta ventana espacio-temporal climatológica y me fui a un pueblo de Toledo con suegra, que hay unas vistas preciosas en un alto, que hay una hilera de molinos de viento con un castillo, digo, y me dio por ir allí. Y yendo para allá, me pareció tremendamente curioso ver el río Tajo desbordado por montones de sitios, muchísimos campos anegados y se veía que el campo ya no empapa. Y luego allí hacía muy buena temperatura, había bastante sol y bueno, pues había hasta autobuses de chinos, o sea, estaba aquello escandaloso de gente y era porque la gente aprovechó a salir porque había esa ventana de buen tiempo. Pues nada, esperemos que la cosa vaya mejorando y que, bueno, espero que todo lo que la lluvia que tenga que caer, caiga antes de junio y no nos pase como nos pasó hace 2 años, que allí por Monfragüe pues cayó la monumental y fue digno de contar y una anécdota muy chula, pero que dejémosla allí y tal y como se quedó. Y que llueva todo lo que tenga que llover y este verano tampoco pase muchísima calor y nos acerquemos a la quedada como Dios manda y como tenemos previsto y ojalá todo funcione bien. Pero bueno, querido becario, para hacer honor a la pregunta con la que empiezan normalmente los episodios del podcast de Estado Civil Motero, ¿qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio del podcast un domingo cualquiera? Pues ¿qué vamos a hacer, Vampi? Pues hablar de amigos, de motos, de sueños, de muchas cosas. Además, se está creando una figura nueva, porque tú a mí me llamas becario, a María Pichu, a Josep, pues se está creando la figura del becario del becario. O sea, esto ya es panota. Lo que no tengo yo muy claro quién va a pagar, porque tú me pagas a mí, por lo visto, o a María Pichu, el 10% y tal cual. Al becario del becario, ¿qué le tiene que pagar? ¿Le tengo que pagar yo o le pagas tú? ¿Cómo hacemos? Le puedo pagar en carne en un momento dado, pero bueno, dejémoslo ahí como que le voy a pagar en especia o le pagaré, no sé, se puede llevar perfectamente una pegatina del podcast si se tiene los santos mémoles, al menos de presentarse por allí. Yo ya he oído alguna palabra en el previo en el que yo iba por una cerveza y os dejaba aquí hablando con el invitado y más o menos intuyo algo. Pero bueno, me lo irás contando ahora. Y quiero aclarar una cosa, querido Josep, querido Raúl, querido becario, querido embajador del podcast de Estado Civil Motero en las tierras medias. Eso también hay que nombrarlo dentro de esa etiqueta de todo lo que te puedo ir llamando esta noche. La figura del becario, que en este caso ha sido ni más ni menos que nuestro gran amigo Diony, alguien súper integrado en el grupo de Telegram que ha pasado aquí por el podcast, pues hizo su último vídeo, de esos vídeos que él hace fantásticos en YouTube, de una entrevista al invitado que tenemos hoy aquí y me lo recomendó. Raúl, tienes que hacer que pase por el podcast, porque es un tío genial, es un tío pues que tiene mucho que contar. Digo, Diony, yo encantado, me pones al habla con él y si él está dispuesto, pues en el podcast de Estado Civil Motero nos contará su libro. Y el invitado de hoy es Óscar Pérez. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes, colegas moteros. Ya tenía yo ganas de hablar con vosotros. Buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal? La pregunta del millón. ¿Dónde te encuentras físicamente? Bueno, pues mira, acabo de llegar de Madrid de un congreso de mi sector, que yo soy óptico, luego hablamos de ello, y ahora estoy en casa, justito al lado del circuito de Motorland. Así que estoy en Alcañiz, en la provincia de Teruel. Me gusta tu trabajo porque la verdad es que está un trabajo que está bien visto, ¿no? Que tiene muchas miras. Sí, la verdad es que está bien visto, ¿eh? Sí, Supongo que normalmente cuando los clientes salen por la puerta dirán que se te ve bien y ese tipo de comentarios. Qué bonita es la vida. Pero la pregunta sería, ¿tú a Diony cómo lo conoces? Bueno, pues a Diony, fíjate una cosa, a Diony lo conozco porque, bueno, pues yo me encanta la moto, me encanta la aventura y claro, pues ahí navegando por el YouTube encuentro su canal y digo, ostras, este tío mola, ¿no? Porque cuenta recorridos preciosos, los acompaña además de su punto de vista, de sus comentarios, y hay algo que de alguna manera me hace ver que yo voy a conectar con ese tipo y digo, yo a este le tengo que conocer. Así que le mando un email y le digo, oye, que cuando quieras quedamos y nos conocemos. Y él enseguida me contestó y así fue. Y quedamos un día que, además, aquí muy cerca del Alcañiz, en Andorra de Teruel, donde estaba antes la central térmica, y ahí él se presentó justo después de terminar su turno de noche de trabajo, ¿eh? Y 1 hora y media, creo que él viene de Tauste, quiero recordar, y es un tipo estupendo. Es un maño de los más duros y fuertes que he conocido, porque pasamos un día de maravilla, pero además nos conocimos de una manera muy completa, o sea, hicimos mucha amistad, tío. Es un tío genial. A este comentario yo me hubiese gustado invitar a nuestro amigo Juanjo Memphis, porque dio la casualidad de que ellos dos se dieron un paseo. Bueno, yo creo que más bien Juanjo Memphis engañó, como suele hacer, a todos los que pasan por sus lares, y al final pues, lo termina metiéndole en rutas, etcétera. Y habíamos quedado para que pasasen por mi casa y se quedaban a dormir esta noche aquí. Lo cierto es que habíamos quedado para la hora del café. La hora del café se convirtió en que ya vinieron de noche y te estoy hablando de que, vamos, se enrearon con nuestro querido amigo y cansino compañero de podcasting, don Antonio Guitar. Lo típico, ya empiezan a hablar de motos, etcétera, y cuando nos juntamos hablando de motos, 2, no se nos da las tantonas. Si son 3, pues ya imagínate. Lo cierto es que llegaron tarde, entre comillas, tampoco es que llegaran excesivamente tarde. Juanjo Memphis me hizo un striptease en el propio garaje. Raúl, tú que has estado conmigo en el garaje, pues te puedes imaginar la escena, ¿no? Las 3 motos allí aparcadas, el que se cambie rápido de ropa. Nos fuimos también con Daniel Cruzado y nos fuimos allá a comer una cosa rápida para continuar. Y lejos de que nosotros pensemos que Diony es un overlander o un youtuber de estos exponenciales con una BMW R1300 GS Adventure, es todo lo contrario, es un moterillo endeble con una moto básica y que hace contenido muy de andar por casa, y que no esperemos que es un tío, bueno, podría ser perfectamente el David Hasselhoff o el Don Johnson de corrupción en Miami, pero no es el caso. Es un tío normal y corriente, y me estuvo comentando también esa cosa que es curiosa, ¿no? Que trabaja las noches y además a él le gustan las noches. Y le gusta la bicicleta, etcétera. Por eso te preguntaba que cómo lo habías conocido, porque yo estaba pensando de que o viene en bicicleta o en el curro o en cualquiera de estas cosas lo habías conocido. Gafas no tiene, con lo cual estoy seguro que la óptica no la has conocido. Pues no, está además operado y el tío ve bastante bien, ¿eh? Ha quedado muy bien, de cerca y de lejos. Digo, me cago en la mano, me va a quitar el negocio, tío, no se lo cuentes a la gente. No te preocupes, que volverá con la plebiscita, no te preocupes. Pues cuando Diony me dijo que tenías que pasar por aquí por el podcast,
Óscar, yo le dije, ¿y por qué no haces tú de becario en ese caso? O sea, que no sea yo el que está con el Vampi con Óscar, sino que tú mismo. No, que yo en el podcast no hablo, que me da corte, que yo creo que tal. Pero vamos, que él debía estar aquí también. Pero bueno, ha quedado así, pues así tiraremos para adelante. Yo creo que se las da de tímido porque luego el tío liga más, ¿eh? Yo creo que es una estrategia que debe de utilizar, ¿no? Yo soy el tímido y luego fíjate que no es tímido, ¿no? Que cuando está contigo se suelta. Pero le gusta ese rollete a lo mejor tenemos que aprender de eso, ¿no? De aparentar así menos. Y es verdad que el tío, mira, con unos medios, digamos, humildes, porque claro, yo hablé con él y me contaba un poco lo que estaba haciendo en YouTube, monetiza pero muy poquita cosa. O sea, le da lo justo para pagar su cámara y 4 cositas más. Es la pasión que él tiene y ahí queda, ¿no? Su trabajo y quedará para siempre, ¿no? Es como el que escribe un libro, ¿no? Y lo cuenta, digo, pues mira, es un legado, ¿no? También, pues está guay. Esto de compartir, porque disfrutar está muy bien, pero si además compartimos, hostia, pues estamos contando a mucha más gente posibilidades de disfrutar esos viajes o esas experiencias. Está guay. Óscar, ¿y tú cómo llegas al mundo de la moto? Pues mira, llego al mundo de la moto. Vale, yo de jovencito tuve la típica esta mobilete con la que yo me sentía independiente y me podía ir los fines de semana a currar a los restaurantes de la playa, porque yo soy de Alicante. Soy madrileño de Getafe, pero con 8 años me fui a vivir a Alicante. Y entonces ahí tuve esa motillo que yo quería que hubiera sido la moto esta más tipo bultaco, más de ruedas grandes, de tacos, pero no me daba el presupuesto para eso. Y ya luego pues estudié me pegué un piñazo en Alicante porque me salté un semáforo y venía de la autoescuela, ¿vale? Y venía con el casco, tío, en el codo, macho. Estas historias que antes hacíamos en los años 90, ¿no? Que no era ni obligatorio llevar el casco en ese tipo de moto, por lo menos en la ciudad. Y me partí casi, bueno, aquí en la frente, aquí tengo una cicatriz de 8 o 10 puntos que, claro, la moto la destrocé y ya mis padres me dijeron, no más moto hasta que seas más mayor. Así que les hice caso, me compré un Citroën AX y así estuve. Bueno, pues ya luego me terminé la carrera, me fui a Mallorca con mi mujer. Bueno, me fui con ella cuando éramos novios, ahí trabajamos, luego vinimos, montamos la empresa, tenemos ópticas. Y cuando ya fuimos padres jóvenes, y entonces cuando mi hijo cumple 18 años me dice, papá, yo quiero una moto. Y bueno, pues al principio te da así como un poco de miedo y tal, pero le compras la moto, una Beta de esta de 125 de monte, y digo, hostia, y me doy cuenta de que esa es la moto que yo quería tener. Y entonces le digo a Óscar, a mi hijo, le digo, me voy a comprar yo otra moto. ¿Qué coño? Que esas cosas que hacemos cuando tenemos ahí ya los 40 y tal, que te rejuvenecen. Y me compré una BMW F650, la de 800 de motor, una bicilíndrica. Le puse ruedas de tacos y empecé a salir con él al campo. Y hacíamos viajes. Y así que a partir de ahí ya... Pues esto te estoy hablando pues de hace unos 15, 16 años. Digo que es interesante porque me pongo en tu pellejo y ese momento en el que dice, papá, a mí me gustaría comprarme una moto. Y el corazón así entre dos sitios, ¿no? Entre la espada y la pared. Sí. Se la compro, pero yo sé lo peligroso que es porque yo ya he tenido un piñazo.
Y la parte en la que dices tú, bueno, pues podríamos incluso disfrutar los dos de las motos, porque son poquitos padres e hijos, conozco que puedan decir eso, ¿no? De seguir andando en moto o de empezar incluso a andar en moto. Te voy a hacer una pregunta trampa. ¿Quién va adelante? Pues mira, empecé yendo yo adelante porque, claro, yo tenía como un poco más de práctica, pero enseguida, a los 3 o 4 meses, él se manejaba mejor que yo, tío. Y nos fuimos, fíjate, empezamos a salir por aquí alrededor de Alcañiz y tal, un poco por carretera, y entonces hacíamos trail, y le dije, ostras, tenemos que hacer un viaje y vamos a ir a un lugar a que nos enseñen bien a montar la moto en el campo de trail, estas motos grandes, porque entonces ya, al poco tiempo, a los 6 meses o así, él se dio cuenta de que esa motillo había que cambiarla. Él empezó a ver que mi moto me podía trasladar más lejos, claro, porque nos fuimos al Pirineo a hacer el recorrido del Pirineo y cada 50 kilómetros había que parar a echar gasolina, ¿no? en la beta esta. Y el tío lo hizo, ¿eh? Y nos pegamos una semana viajando por ahí y a la vuelta dijo, quiero una moto más grande. Entonces yo me compré la GS F800 Adventure, muy bien, que es con la que yo ahora estoy viajando por el mundo, y a él le regalé mi primera BMW. Y nos fuimos a Francia, al norte de Francia, y allí un poquito al este de París, o sea, nos pegamos un buen viaje y nos pegamos 2 semanas recorriendo esa zona de Francia. Hicimos un curso muy chulo de 5 días allí, allí como unas instalaciones con profesores, que también las hay aquí en España, ¿eh? Pero bueno, me apetecía hacer ese viaje largo con él y nos lo pasamos de maravilla. Tanto es así que después allí en el curso hubo un momento en el que había que hacer unas pruebas de bajar con la moto por una pendiente muy empinada, con grava y tal y cual. Y yo, claro, eres más mayor y aplicabas el freno demasiado, el de delante, de detrás, tal, y él iba más suelto. Y él pasó esa prueba y terminó con una puntuación mayor que la mía. O sea, que el tío pasó por delante de mí. y a la vuelta de esa experiencia, viniendo para acá, le digo, vamos a parar en Chamonix y así ves el Mont Blanc, aunque sea desde el pueblo. Nos quedamos ahí viendo el Mont Blanc desde el pueblo y se queda así el tío flipando y me dice, ¿y ahí has subido tú? Y le digo, sí, yo soy también alpinista. Y entonces le digo, sí, yo ahí he subido hace 5 o 6 años con un colega, subimos y hicimos cima en el Mont Blanc. Y me dice, ¿y podríamos acercarnos más a verlo? Y le digo, sí, si quieres, vamos. Y al día siguiente empezamos a subir al primer refugio, al segundo, y ahí como no íbamos equipados, ya le dije, hasta aquí. Y entonces él estaba contento, pero yo vi que él quería subir al Mont Blanc. Y entonces le digo al del refugio, ¿cómo está la ventana de tiempo? Y me dice, tenéis 3 días acojonantes, pero no tenéis equipo. Digo, no te preocupes, resérvame plaza aquí que mañana venimos. Bajamos a Chamonix, alquilo, botas, piolet, cuerda, todo el equipamiento. Al día siguiente por la mañana nos volvemos al refugio, dormimos, subimos luego al refugio de arriba, más arriba, dormimos y a la 1 de la mañana salimos con 3 cordadas, sin guía, ¿eh? Pero ahí te pones detrás de una cordada que veas tú de más veteranos y vas siguiendo, pam, pam, pam. Oye, hicimos cima en el Mont Blanc, los dos, por la cresta final, los dos encordados, que cuando estás en la cresta, tío, final, cuando te viene la cordada que ya ha hecho cima, tú te tienes que parar y te tienes que poner a un lado, clavar el piolet, salirte de la huella. Hay una vertical acojonante, ¿eh? Que digo, hostia, no mires mucho aquí porque... Pero el tío valiente.
Entonces te agachas, pasa la cordada, te tocas en la cabeza, pasa al lado, te pasas así la pierna al lado del hombro, pam, 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 y entonces subimos, ¡buah! Y fue flipante. Y eso te da un subidón increíble. Tuvimos suerte, fuimos valientes, lo conseguimos y nos venimos. Y a partir de ahí, pues ya hemos ido evolucionando, ¿no? Con las motos y cada vez a más. Llevo un rato sintiendo envidia cuando he dicho antes de que hagáis cosas juntos en moto. Si encima podéis tener y constatar esa fotografía de decir yo he estado con mi hijo aquí, son cosas que además de que son irrepetibles, son cosas que le podrás contar a tus nietos incluso, ¿no? Sí, es muy potente. Él, bueno, tiene la cuerda ahí, el trozo de cuerda con el cual íbamos encordados, la tiene guardada ahí en su habitación. Y escucha una cosa, este tipo de cosas, yo estoy súper convencido de experiencias que son retos potentes, pero que si tú los afrontas con cabeza, yo ya había subido antes, yo sabía el recorrido y tenía la técnica y no soy profesional de esto, pero llevo toda la vida haciendo alpinismo. Yo sabía lo que hacía. Y ese logro te da luego una fuerza para los siguientes retos de tu vida, acometerlos con una, digamos, confianza y una valentía mayor. Y eso yo lo he ido constatando en la vida. Por eso, antes de hacer un largo viaje alrededor del mundo en moto, pues claro, uno lo que tiene que ir haciendo es probarse cada vez más, ¿eh? Yo ahora lo hablamos, pero yo iba probándome. Ahora me voy un mes al norte de la India, me lo recorro yo solo. ¿Qué ha pasado? ¡Buah! Bien, me ha gustado. Vuelves más fuerte, más valiente. Ya eso para ti es algo que está al alcance. Entonces, el siguiente paso que te parecía más difícil y casi inalcanzable, ya lo ves más cerca. Bueno, pues ahora mi hijo está ahora montando centros de fisioterapia con su novia y nosotros tenemos 4 ópticas y un centro auditivo. Hemos sido empresarios, emprendedores, pero es que él en un año ya había montado 2 centros y ahora acaba de montar un tercero. Y le va muy bien, les va de puta madre. Quiere decir que la moto, la aventura, todo esto sirve también para hacerse más, para hacerse más valientes. Sí. Para hacerse más persona y afrontar los retos del día a día. Que luego trasvasas todas esas experiencias de esa aventura a tu día a día más cotidiano. Es a lo que te refieres, ¿no, Óscar? Eso es, sí. Yo mi experiencia ha sido esa. Y luego también estos viajes te ayudan también a ver que los problemas que tú tienes a diario, pues bueno, pues muchas veces no llegan a ser no los podemos ni llegar a nombrar como problemas, sino son situaciones que tienes que resolver, como tantas otras, y ya está. Y que problemas gordos, pues son otros, ¿no? Que entonces, como que todo lo ves como más alcanzable y también valoras un poquito hasta lo que tienes, pues lo valoras, porque si te ha tocado dormir en sitios, tío, pues muy, muy difíciles, pues luego cuando vuelves dices, hostia, pues es que tengo una casa y es segura y yo salgo aquí a la calle y no me disparan, tío. Y hay países donde hay que andar con cuidado. Yo lo resumiría, bajo mi punto de vista, como que eres una mala influencia. Sí. A ver, por otro lado, pues teniendo otro punto de vista, sería el de que has demostrado y le has mostrado a tu hijo y a todo aquel que, por ejemplo, esté escuchando el podcast, que salir de tu zona de confort es viable. Estamos acostumbrados a la facilidad en la que tú cierras tu casa y no va a entrar nadie, cierras tu casa y puedes salir de ella y no va a entrar nadie, cierras tu coche, a la seguridad de que pagas tus impuestos y de que lo tienes todo, que es cotidiano y está todo métricamente controlado, ¿no? Pero una vez que sales de tu zona de confort, y evidentemente, como tú mismo has dicho, sales por otros países, con otro tipo de carreteras, no voy a decir de que la gente se suba al Everest, ni mucho menos, pero que cuando haces ese tipo de cosas te envalentonas y buscando el límite, porque realmente el ser humano
está hecho de retos. ¿Quién fue el primer hombre que pisó la luna? ¿Quién fue el primer hombre que se sumergió a tantos metros? Los récords Guinness está demostrado que todo y cada una de estas personas que están ahí son gente que ha ido batiendo todo y cada uno de los retos por ser el primer hombre en hacer esto. El primer hombre que dé la vuelta al mundo, primera mujer que dé la vuelta al mundo en moto, ya sea española o no, etcétera, etcétera. Y esto, al fin y al cabo, lo que yo creo que tú estás demostrando es que son retos que para otros son inalcanzables, pues se puede hacer perfectamente. YouTube, al fin y al cabo, también es una ventana que nos ha enseñado que es posible, ¿no? Los viajes de Iwan McGregor, Charlie Burman, nadie se pensaba de que se podía dar la vuelta al mundo en moto por carreteras que no existían por la parte de Mongolia, etcétera. Y hoy por hoy, pues todo el mundo lo ve factible. También es verdad que BMW también nos ha puesto muchas herramientas al alcance, ¿no? Sí. Hoy en día, pues, exactamente. ¿Quién no tiene un GPS? Y, ostras, es un adelanto grande. Y te puedes comunicar con casa casi cada día. Pones una tarjeta SIM del país y con muy poquito dinero estás localizado, ¿no? Pero bueno, sí, esto es así. Yo soy de las personas que estoy casi más feliz fuera de la zona de confort, ¿vale? Explorando y no sabiendo dónde voy a dormir, no sabiendo si esta persona que me ha invitado a su casa a través de una red social, como por ejemplo es Couchsurfing, que la conoceréis, o World Showers, pues gente viajera que tú les pides y te pueden hospedar una noche, y a mí me gusta porque es una manera de conectar con la gente del país. Y cenas la comida del lugar que ha hecho, que a lo mejor preparas con esa persona, que a veces luego te acompaña incluso a visitar el barrio, te presenta a sus familiares, sus amigos, tal. Y que a veces, como luego hablaremos de mi libro... Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. pues te ocurre que te invitan y lo que quiere a lo mejor el invitado también es ligar contigo, ¿no? Y tú te lo encuentras la papeleta, ¿no? Pero yo, tío, me mola, me pone, tío, esto de no saber el guión. Y yo entiendo, que la mayoría de la gente que yo se lo cuento esto, eso le incomoda, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener todo como muy controlado, a saber todo cómo va a ser, de qué manera, ¿no? Tú reservas en Booking y ya sabes el hotel cómo es, si va a tener desayuno, si no, ta. Pero a mí me mola improvisar y que pase lo que tenga que pasar y ya está. Y como siempre pienso en positivo, pues, bueno, ahí vamos. Creo que esa parte es la que yo creo que también nos une a todos los moteros, ¿no? Porque el motero, entre otras cosas, lo que tiene es la facilidad de que cuando tú te montas en la moto, tú eres dueño y señor de los actos que tú estás haciendo en tu vehículo. A diferencia de, por ejemplo, cuando alguien organiza un viaje, por ejemplo, en autobús, me lo invento, para visitar otro sitio que está a 300 kilómetros, pues te montas en el autobús, te llevan y luego te traen. En la moto, pues tú eres el que elige cómo llevar a cabo esa gesta, por poner un ejemplo, o no. Evidentemente también existen agencias de viaje que te organizan ese viaje también en moto. Pero la moto nosotros somos los que estamos un poquito a la aventura del tiempo, sí, de la climatología, de los precios de la gasolinera, etcétera, etcétera. Gustavo Cuervo me contaba, cuando hablábamos de la tecnología, de los avances, de lo que él había disfrutado y visto desde hace mucho tiempo hasta ahora en el mundo de la moto, él me decía, mira, tú ves Japón, y Japón es un espejo de la tecnología que nos llegará a nosotros en X años. Pero para mí eso es un mundo donde vives rodeado realmente de normas. Sin embargo, te vas, por ejemplo, a Sudáfrica y ahí te encuentras con que tú puedes fumar en el centro médico donde te van a atender para ponerte una vacuna. Tú aparcas allí donde prácticamente donde quieras aparcar. Los animales están cruzando la carretera y nadie los controla. Realmente eso es otro tipo de aventura. Te vas a un sitio tan civilizado como por ejemplo Japón, y allí no puedes tener ni siquiera animales domésticos porque no tienes dónde realmente sacarlos. Para sacarlos tienes que recorrer kilómetros para dejar que hagan sus necesidades. Van con mascarilla por la polución, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos? Queremos cierta libertad, pero con cierto control. Y ahí voy en la parte en la que tú vas con tu hijo y tienes cierta libertad,
pero quieres que todo vaya un poquito controlado con cómo le va bien de bien a tu hijo o cómo le va de bien a tu hijo. Pero has demostrado, por otro lado, que te la has llevado de escalada, que eso a lo mejor ninguno de nosotros pensaríamos en principio de hacerlo con nuestro hijo. Yo me pongo en tu pellejo y me imagino a disfrutar de este paisaje o de este sitio que yo ya he estado con mi hijo. Y eso tiene que ser, te digo, apoteósico. Sí, es una pasada. Y lo que has comentado, la gente me dice, claro, cuando viajo por estos países me dice, ¿y por qué vienes en moto? Que si llueve te vas a mojar, que si te caes, que si el calor... Sí, pero es que el viaje en moto es totalmente diferente a un viaje de otra manera. O sea, las sensaciones que tiene, yo cuando me monto en la moto y estoy viajando por ahí, pego unos gritos y lo disfruto tanto que muchas veces hay un desprendimiento de tierra. Por ejemplo, en Pakistán hay cada 2x3 la Karakorum Highway, que estás flipando de los 8000, de las montañas que estás viendo, de esos paisajes, pero cada 2x3 se derrumba porque allí llueve y claro, no hay un mantenimiento, y a lo mejor se pega una semana la carretera cortada. Y entonces, ¿qué pasa? Que los locales empiezan a abrir un senderito para las motos pequeñitas y digo, me meteré, digo, pues como pase por ahí y haya 2 rocas donde no me cabe mi moto, digo, a ver qué hago. Digo, bueno, ya me ayudará alguien. Y me meto. Luego viene un río que, claro, el puente se ha derrumbado y tienes que vadear el río. Digo, ya saludo al de delante. Digo, estate atento porque como caiga la moto ahí al río con la corriente, yo no levanto la moto ahí. Se queda ahí abandonada. Y el tío esperando que yo cruce con la moto. El agua hasta el arroyo, hasta la punta del tubo de escape. Digo, ya verás tú. Y cuando consigues pasar y todo eso y pegas unos gritos, digo, es que he vivido hoy y llego al sitio donde tengo que dormir o pongo una tienda de campaña, digo, he vivido como 50 de los días normales de aquí de España. Y el viaje en moto es, sobre todo cuando ya sales por ahí, cuando digo yo, cuando ya Mafre no puede ir a buscarte y entonces te tienes que buscar la vida como sea cuando se te estropea la moto. Pues es un viaje que te llena tanto y que te da tanta energía y tantas vivencias que yo estoy enganchado. Yo estoy dando la vuelta al mundo con la moto por etapas. Yo me fui 4 meses y llegué hasta Nepal, hasta Katmandú. Y luego la dejé, volví y le dije a mi mujer, es que tengo que volver, la moto está allí. pero no me la traje de vuelta. La pasé a Tailandia, hice Tailandia, luego Malasia y ahora la tengo en Indonesia, en una isla que se llama Sumba. Y he llegado ahí y creo que soy de los pocos europeos que ha llegado a esa isla con una moto europea. No conozco a ningún otro. A Bali sí, a Bali pasa mucha gente porque está en la ruta alrededor del mundo. Pero la gente cruza los países. Normalmente el viajero que da la vuelta al mundo va con cierta premura, ¿no? Y sí que se van parando cada uno, pero en sitios como muy estratégicos. A mí me gusta sacarle a Indonesia, hay que sacarle más partido, tío, que tiene unas islas preciosas. Y ahí estoy investigando. Ahora que has hablado de tu mujer, porque yo entiendo de que tu mujer se ve enfrentada precisamente a 2 partes en contra de ella, cuando habláis de motos. ¿Cómo sienta en casa eso de mi hijo se va a comprar una moto y el padre no solamente la apoya, sino que también se va a comprar otra? Vale, buena pregunta, tío. Bueno, ya sabéis, las madres siempre se preocupan más, claro, normalmente los padres que somos moteros, pues no vemos tampoco tanto riesgo, porque claro, ya salimos, lo tenemos asumido, ¿no? Lo vemos y lo asumimos. Bueno, pues ella, la verdad es que ella, oye, se deja llevar, confía y entiende que un adolescente también, pues, quiere probar esa experiencia. Así que Carmen lo tuvo muy claro desde el principio, no luchó contra ello.
Es más, lo dejó llevar, vio que salíamos, que volvíamos más o menos enteros, que no, que no nos rompíamos la clavícula el primer fin de semana, ni volvimos de Francia, por ejemplo, bien. Bueno, tanto es así que nos ha visto disfrutar tanto que el año pasado se apuntó a la autoescuela, sus ovarios, y se ha sacado el carnet de moto. Y ahora tengo ahí en el garaje mi Yamaha Teneré, la de aquí, y tengo una Honda de 400 que es suya. La saca poco, pero vamos saliendo. Pues de todas formas estáis pues muy cerca del circuito de Alcañiz, en una zona muy despoblada de España, pero que para rodar en moto es espectacular. Espectacular. Yo no sé si eso os da esa vidilla del mundo de la moto. El circuito, esas carreteras y esos lugares tan espectaculares y tan solitarios, ¿no? Que rodar en moto cuando vas solo tiene un plus extra, o al menos a la mayoría nos gusta esa soledad de hacer curvas y paisajes. Y vosotros lo tenéis ahora mismo, eso allí alrededor de Alcañiz. Sí, esto es un paraíso, tío, para la moto. Os recomiendo venir a verlo porque el Bajo Aragón, Maestrazgo y Matarraña, que son estas 3 comarcas, con muy pocos coches, porque aquí vivimos 4 gatos, y con unas carreteritas rodeadas de bosques, de pueblos entrañables, donde realmente vas allí y por 15 euros te saca un menú de puta madre con la botella de vino si quieres y simpática gente. Tiene recorridos de montaña que es que hay kilómetros que no ves nada, ni a nadie, sino solamente naturaleza. Y si ya te sales por las pistas ya ni te cuento, las masías que vamos encontrando por allí, por las montañas, y llegas hasta Albarracín. Es que la provincia de Teruel es muy grande y Albarracín es una maravilla también en moto. Entonces nosotros aquí disfrutamos mucho, tanto de la moto como de off-road como on-road. Y entonces ella pues empieza a salir en moto y le va gustando, y entonces pues así nos entiende más y lo pasamos muy bien. Y ahora mismo me ha venido a la cabeza que os tengo que invitar a una rider, ¿vale? Porque la organizan aquí desde el Club de Motos de Calanda, que está al lado de Alcañiz, ¿vale? Calanda es el pueblo de Luis Buñuel, de los tambores, del melocotón. Y entonces, la fecha exacta no la recuerdo, pero creo que es en junio, sí es en junio, y se llama Camoto Rider, con K. Y son unos colegas que le han puesto una ilusión tremenda a la primera rider que se hace aquí, y entonces abre la ventana a que moteros de toda España y de Francia puedan venir a hacer el recorrido. Y hay 2 recorridos, uno de 400 kilómetros, ahí es nada, y otro de 600 kilómetros que hay que hacer en un día. Entonces te dan el recorrido, ¿sabes? El primer tramo, sales a las 7 de la mañana, vas sellando el pasaporte, no es competitiva, por supuesto, es a disfrutarlo, es un challenge, es un reto, ¿no? Yo me voy a apuntar a la de 400, que ya te la marinera, ¿eh? Pero hay gente que hace la de 600, tío. Yo os invito a venir. Y si queréis hacerle una entrevista a estos colegas, me lo decís y encantado, porque han buscado el recorrido más bonito de toda la zona. Entonces, el que haga esta Camoto Rider se va a enamorar del territorio, o sea, ese va a volver año tras año aquí con los colegas. Eso te lo digo yo. Joder. Cosas que dices tú. Volvemos a la conversación en la que estábamos hablando. El primer hombre que pisó la Tierra, el primer hombre que llegó a los Estados Unidos, Colón, ¿no? El primer hombre que hizo esto. El afán de superación del ser humano no tiene límites. Sí, no tiene límites. Dice, vamos a hacerlo más difícil. Mira, por el podcast pasado, lo que pasa es que ya estamos hablando ya de
300 y pico de episodios. La primera mujer hispanohablante en dar la vuelta al mundo en solitario, por etapas, vale, Alicia Sornosa, ¿vale? El primer hombre en dar la vuelta al mundo 2 veces 10 años, Emilio Escoto. El primer hombre en montar una cámara de vídeo en una moto para retransmitirla, Gustavo Cuervo. Todo esto tiene etiqueta, pero hay muchísima gente desconocida que tiene su propio libro y a lo mejor no ha querido darle promoción o lo que sea, y no lo sabes. Pero es que ha habido, porque te lo acabo de contar, ha habido gente que ha hecho una Rebel Monkey, 2, 3, 4, 11, con motos que no te lo pueden imaginar. Con la moto menos pensada. ¿Quién va a Cabo Norte en una Vespa de las antiguas y vuelve? ¿Quién va a Cabo Norte en invierno? ¿Quién va a Cabo Norte en una CBR 600 con ruedas de taco? ¿Qué necesidad hay? Pero ahí está. ¿No hay huevos? Yo creo que todo empieza con un no hay huevos. Sí. Hay gente que ha dado la vuelta al mundo en moto de 125. Y el otro día me contaron un japonés que vino desde Japón hasta aquí en una Vespa también. O sea, todo es posible. Y gente que viaja en motos súper sencillas, 2 personas, el piloto y el copiloto, con unas pequeñas alforjas. Y es como tú dices, tío, es increíble, macho. Al final es un tema de actitud, de decir, hostia, yo esto lo voy a hacer y sea como sea, y para adelante, y ya está. Igual que Raúl dice, yo esto lo voy a hacer, y ahí van pasando los kilómetros y va teniendo paciencia, la va disfrutando, y el tío, venga, va, 400 kilómetros, vamos a parar a echar gasolina y estiro las piernas y venga, y otra vez. Y para adelante. Sí, es que somos capaces de hacer muchas cosas cuando queremos hacerlas, claro, cuando tenemos la pasión de hacerlas. Si hablo de mi tema personal, yo lo hago porque a mí me encanta subirme a la moto y no me canso y me voy de viaje, y cuando estoy de vuelta para casa voy hasta más despacio porque no quiero que se acabe, quiero seguir rodando. Y tengo esa cosa. A mí, encima de la moto, no me viene el cansancio, estoy disfrutando, y entonces, cuando me propuse hacerlo la primera vez, sí tenía la incógnita de cómo sería esto, seré capaz, pero yo sabía que me gusta tanto y no me canso, que lo haría fácil, ¿no? Y tú, Óscar, eres así también. Y además sé que eres un tío súper optimista con lo poco que te he conocido, porque cuando te escuché en ese vídeo famoso de Diony contar cómo habías terminado en Alcañiz y montaste tu negocio en Alcañiz de ópticas, yo digo, este es un tío súper positivo. Y me acordé, yo he sido comercial casi toda la vida, ahora no lo soy, pero prácticamente toda mi vida profesional he sido comercial. Y yo recuerdo la anécdota que me contaron en su época de motivación al tema comercial, y era una especie de chiste, ¿no? Que mandan a 2 comerciales de zapatos a África, allí a vender zapatos. Iban los 2 en el avión, pues bueno, ahora tenemos aquí a vender zapatos, nos han delegado aquí a África, da igual la zona. Se bajan del avión y nada más bajarse del avión, echan un vistazo y ven allí a todos, iban todos descalzos. Y dice uno de los comerciales, dice, tío, aquí nos vamos a morir de asco. No vendemos ni un zapato, van todos descalzos. Dice, ¿pero qué me estás contando? Todo lo contrario. Aquí nos vamos a hinchar a vender. Pues no lo ves que están descalzos, a vender zapatos como locos. Entonces, muchas veces, yo creo que eso, cuando te escuché decir a ti que en Alicante había muchas ópticas y se te iluminó o se puso por delante Alcañiz, dices, coño, pues aquí no hay ópticas ni nada. Este es el sitio donde yo tengo que desarrollar mi profesión. Y me acordé de ese chiste y es una actitud que yo creo que te define. Sí, la verdad es que sí. Mira, ahí ya salí de mi zona de confort, ¿no? Porque lo más normal es quedarte ahí donde tienes tu familia, ¿no? Y donde tienes el control. Pues no, yo me vine con mi suegro ahí a Andorra de Teruel, que es donde abrimos la primera, que está aquí cerca de Alcañiz, y el primer día que llegamos allí dije, pues vale, pues aquí la montamos.
solo había una óptica y había posibilidades y para adelante. Y al año siguiente montamos la segunda en Alcañiz, no había ni devuelto el crédito. Pero dije, como somos 2 titulados, una en cada sitio, y si falla una tenemos la otra. Y esa ha sido mi forma de ver siempre la vida. Y ahora cuando viajo así. Digo, llego a Isfahán, en Irán, no tengo alojamiento. Bueno, pues cuando llegue ya veré. Y si tengo dinero, pues buscaré un hotelito sencillo. Y si no tengo dinero, pues sonrío a la gente y la gente se acerca y como me ven solo y en moto, pues eres como un poco también más... das como un poco de pena, ¿no? Porque es como el ciclista que también llega solo, ¿no? Todavía más, ¿no? Nos ven, claro, vulnerables, ¿no? Y entonces se acercan a ti y te dicen algo y al final te terminan invitando a dormir. Y muchas veces la solidaridad de los propios moteros. Yo, por ejemplo, en un pueblo también de Grecia, llego, me quito el casco en una plaza y se acerca una moto y me dice, ¿dónde vas a dormir? Digo, pues voy a buscar un camping para poner una tienda y tal. Dice, no, dice, hoy duermes en mi casa, sígueme. Y me voy a su casa. Y me voy a su casa y tenía ahí una casa con jardín y tal, y tenía una caravana afuera y entonces me dice, la voy a limpiar, déjame un par de horitas que te la arregle, te vas a dar un paseo por el pueblo y luego vienes. Y entonces me voy a dar un paseo por el pueblo y había una playa allí y yo estaba cansado. Digo, me voy a echar un ratico aquí a relajarme, a escuchar música. Y me quedé dormido. Y ahí fue cuando me robaron la bolsa, pero eso lo cuento en mi libro. Entonces, Óscar, porque nos vamos desvariando, tu primer viaje o el inicio de tu viaje fue a Alcañiz, a Katmandú. ¿Es así? Sí. Yo años atrás había hecho pequeñas salidas por aquí, por España, así, de diferente longitud para ir probándome. Luego un año dije, me voy a ir a la India y a ver cómo conduzco yo en carreteras con mogollón de motos que no hacen caso a ninguna señal de tráfico, que te vienen de frente, que encima circulas por la izquierda. Y yo digo, yo eso tengo que probarlo. Digo, a ver si soy capaz, ¿no? Porque habías escuchado de gente que la había probado, otro fatal, otro, bueno, que aprendes a fluir. Y yo alquilé una Royal Enfield allí al nordeste de la India, porque yo quería recorrer en moto un territorio que se llama Sikkim, allí pegando al Tíbet. Precioso, es una aventura maravillosa. Y lo hice, tío, alquilé la Royal Enfield y el primer día que me meto en esas carreteras, macho, ¡buah!, llenas de coches, de motos, sin ningún tipo de señales de tráfico. Los semáforos están todos apagados, están colgados los árboles, no funciona. O sea, los cruces son pues pipí, papá, pipí, papá, y ahí vas cruzando, tío. Y dije, hostia, macho, el primer día digo, ¡wow, qué fuerte! Pero ¿sabes qué te digo? Que sigues y le vas pillando el tranquillo y al final es un fluir. Y al final, como tampoco vas a mucha velocidad y que vas despacio, pues casi no hay golpes, ¿no? Ves que la gente funciona y que casi nadie tiene un accidente. Y al final te adaptas y dije, oye, pues soy capaz. Total, que hice aquella aventura del mes, volví y ya con la idea de hacer el gran viaje soñado. En el podcast del Vampi, historias contaré. La rubia es mi fiel compañera, juntos siempre andaré. Estado civil motero, en la ruta yo me quedo. Estado civil motero,
siempre libre, vuelo y ruedo. Kilómetros recorriendo sin parar. El viento recorriendo sin parar. El viento en mi cara, la vida por disfrutar. Estado civil motero, en la ruta yo me quedo. Y entonces, en la pandemia tuve tiempo de pensarlo bien, de mirar la ruta que yo quería hacer a través de la ruta de la seda. Yo quería llegar a Mongolia, tío. Mongolia me atraía un montón, me sigue atrayendo. Y entonces yo dije, me voy a Mongolia. Y le dije a mi mujer, me voy a ir 4 meses. Y me dice, ¿pero vas a volver? Digo, sí, luego vuelvo. Y dice, bueno, vale, si lo has preparado así y tal, y es tu ilusión, la verdad es que he tenido esa suerte, lo entendió. Y bien, la empresa la tengo a un nivel que tengo un buen equipo. He sabido delegar, en ese momento yo tenía estabilidad, una mano derecha muy buena y luego se quedaba mi mujer también ayudando en la empresa, o sea, dirigiendo. Y así que yo me fui y en los 4 meses yo no llamé ni un día a preguntar de cómo iba mi negocio, porque yo me fui a vivir esa aventura y me volqué totalmente en ella. Y entonces recorrí... Pues eso, la zona de hacia Grecia, luego Turquía, estuve un par de semanas en la zona de Capadocia, precioso, luego me subí hacia la frontera, hacia Irán, la frontera entre Turquía e Irán, telita marinera. Ya entras en un país que, bueno, que parece que solo sale en las televisiones para contarte malas cosas. ¿Y qué me encuentro realmente? Pues me encuentro con un país maravilloso, con la gente más hospitalaria que yo he conocido hasta ahora, tío. Gente que te abre su casa el primer día ya, porque había un chico que yo conocí en las redes sociales, porque yo antes viajaba también en bicicleta y entonces tenía una red social de viajeros en bici también. Y el chico este me hospedó y llevaba en su haber como 35 ya viajeros. Fíjate que parece que no hay gente que vaya por Irán. Pues 35 viajeros habían dormido en su casa. Esa noche duermo yo en su cama porque el chico empeñaba en que yo durmiera en su cama y él estaba en el suelo, en la alfombra durmiendo. Pero tan feliz, ¿eh? La familia dormía en el suelo, en las alfombras. Allí se duerme mucho en el suelo. Pero yo estaba en la cama diciendo, hostia, macho, no me conoce de nada y me ha dejado en su cama. El tío está ahí tan tranquilo. Hemos cenado aquí en familia. A la mañana siguiente la madre fue a buscar un queso de cabra, que me acuerdo, con miel. Desayunamos ese queso de cabra con un té y yo digo, tío, esto es lo que yo quería hacer. Y ahí me di cuenta de que yo estaba haciendo, por lo menos una vez en la vida, mi sueño. Pero hay que decirlo con decisión. Sin autoridad, pero con decisión. Es decir, el día 1 de mayo del 2022 me voy a ir 4 meses. Porque es lo que realmente ahora quiero hacer. Lo cierto es que nosotros somos unos privilegiados. No nos damos cuenta del privilegio que tenemos, de la suerte que tenemos en muchos de esos aspectos, ¿no? El que sale en moto en solitario porque sale en solitario. El que sale con su pareja porque sale en su pareja. El que sale con su pareja en moto porque también sale precisamente con su pareja en moto. Y en el por culpa de Dios, gracias a esas precisamente son las cosas que no queremos tener cuando precisamente las tenemos. Que si el coñazo de estar dándome por culo con el intercomunicador, que si son 2 motos, 2 combustibles, etcétera, etcétera. Que si vas solo y dices tú que solo me encuentro, que si vas con tu colega de toda la vida, qué pesado es mi colega, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en el por culpa de Dios, gracias a esta parte de reconocimiento y conocimiento de uno mismo y de saber solventar un montón de problemas que todos y cada uno solventamos precisamente en el mundo de la moto, porque ahí estamos solo ante el peligro, ante las carreteras, ante la Guardia Civil, ante la otra moto que se te cruza, un bicho que también se te cruza, o evidentemente un culo que dices tú, hostia, llevo un mes sin ver un culo bonito,
y lo ves y dices tú, coño, que casi que me mato. Pero todas estas cosas yo creo que serían bonitas precisamente plasmarlas en un libro. Y ahí es donde voy a la parte en la que Raúl no ha sido capaz de preguntarte ni de interrumpirme, en la que tú has venido aquí a hablar de tu libro. Vamos a ver, yo es que cuando oyes hablar a una persona como Óscar y contar todas estas vivencias y todas estas cosas, se te acumulan tal cantidad de ideas y de reflexiones y de todo en la cabeza que no sabes por dónde ir, y por eso este mare magnum de idas y venidas. Porque además una de las cosas que ha dicho Óscar ahora de Irán, que tenemos una imagen en la cabeza pues distorsionada, yo creo, y me he acordado de nuestro amigo Fran, el de Ruedas de Cambio, cuando estuvo por Irán, que nos contó lo mismo que nos acaba de decir Óscar. Y se me ha venido a la mente Fran, otro amigo que pasó también por aquí por el podcast, que estaba también recorriendo el mundo, y de Irán dijo exactamente lo mismo que tú has dicho, Óscar. Yo también, se me estaban acumulando cosas. Tu mujer se ha sacado el carnet de moto. Ahora cuando estabas contando, oye, que yo tengo este sueño. Mi sueño es hacer este viaje. Quiero llegar a Mongolia, quiero viajar, quiero hacer esto. Y ella lo entendió porque seguro que si te quiere, igual que tú la quieres a ella, y sabes que tienes unos sueños, algo fuerte, ahí es donde se refleja el amor muchas veces. Luego también todos tenemos nuestras cositas, nuestros egoísmos, nuestras cosas, pero diciendo esto que tú has contado así, oye, que yo se lo dije así, mira, mi sueño es me quiero ir, y ella dijo, vale, pero si vas a volver, pues todo perfecto, bien. Y se me vino a la cabeza, se ha sacado el carnet de moto, ¿ella está pensando acompañarte? No sé si habéis hablado de esto o es alguna cosita que tiene ella entre medias. Bueno, pues yo creo que pasito a pasito, sí, porque ya vamos hablando de ir saliendo para hacer un viaje pues por España, ¿no? Hacer un recorrido por el norte de España, luego Portugal. Y sí, cada uno en su medida, y a lo mejor pues no va a hacer 1000 kilómetros en un día, pero a lo mejor hacer 300, 400 kilómetros, parar, dar un buen paseíto por un sitio bonito, dormir en una posada allí chula en la montaña y tener esas experiencias. Eso sí que lo quiere vivir, y yo creo que lo haremos. Y al final es que cada uno... Creo que tenemos que hacer intentar hacer cosas bonitas en nuestra vida que nos aportan también esas vivencias, esa felicidad, ¿no? De que luego te da esa gasolina extra para levantarte cada día, de ir a trabajar, pero a la vez tener esa ilusión de cuando pueda, ¡pum!, volver a salir con la moto, ¿no? A experimentar, a viajar. Y eso es vivir con ilusión, y a nosotros nos funciona. Tenemos ya los hijos mayorcitos y ahora estamos en ese momento que tenemos 50 años y tenemos ese tiempo porque ya hicimos, digamos, los deberes, y entonces pues también es un punto que si lo tienes en común en este momento de la vida es muy importante porque te vuelve otra vez a unir, ¿no? Y disfrutar en pareja, ya sea los dos juntos en una moto, cada uno en su moto, igual que cuando sales a la montaña y das un paseo, también haces un trekking, o a veces también ella y yo hacemos rafting, hacemos también escalada, hacemos vías ferratas. Ella antes no lo hacía, pero poco a poco fue probando. Y en el momento que ella se quitó esos miedos y empezó a probar, dijo, ostras, pues sí, soy capaz. Y entonces ella se ha venido yendo para arriba poco a poco, y ahora pues está... Mira, yo he sido corredor también de maratón, de triatlón toda la vida. Ahora no puedo correr porque tengo la rodilla cascada, y ahora voy yo a ella a verla. Y ella corre maratón. Corre media maratón, se entrena con sus amigas, tal. Y me parece estupendo porque al final son cosas que nos une, porque es que al final la vida es intentar eso, que ya hay bastantes momentos de trabajo y de
y de malos rollos, pues entonces vamos a buscar momentos que disfrutemos de... Y la moto se disfruta mucho, mucho. Lo que pasa es que luego ella entiende que hay otras aventuras que yo quiero vivir en solitario, porque además a ella tampoco no es su sueño dar la vuelta al mundo. Y ella a lo mejor no estaría cómoda durmiendo en casas ajenas, y yo sí. Por eso yo me voy solo a viajar, no voy con un compañero. Es muy difícil coincidir con alguien que sea... A ver, tengo 2 o 3 amigos con los que sí me iría, pero es muy difícil que ellos tengan ese tiempo que requiere un largo viaje. Entonces, al final, los moteros que se largan a hacer el gran viaje, ya veis que casi todos van solos. O van con su pareja porque han tenido esa suerte, chapó, pero casi siempre van solos porque al final cuando yo voy solo, hago el viaje realmente que yo quiero hacer. Y hoy me quedo aquí a dormir y voy a acampar aquí junto al lago y no voy al hotel. Y mañana me voy a quedar otro día más por aquí porque quiero pasear y quiero hacer fotos por este recorrido y no tengo prisa. Y esa es mi manera también de viajar y también de interactuar más con la gente local. Porque tú vas con tu amigo y estás todo el día hablando con tu amigo. Y la gente de fuera, pues a veces te puede preguntar, pero no tanto. Si a ti te ven solo, te abren mucho más a conocer. Y entonces intervienes totalmente en la vida del país. Yo en Irán he visitado, tiene una cultura pero preciosa, tiene unos lugares tanto históricos como culturales, tiene la parte tiene unas mezquitas maravillosas, las más bonitas del mundo para mí. Y luego tiene el tema así del zoroastrismo, que es una religión incluso previa a los persas. Cuando yo llegué a Persépolis, por ejemplo, la primera capital del Imperio Persa, y llegas allí, buscas un guía y te lo enseña y te lo explica y dices, ostras, qué bonito, macho, qué afortunado soy de poder estar en un lugar tan importante, tan histórico, y aquí estoy y he venido en moto desde Alcañiz, y sí señor, y se llega, y luego, ¿qué pasa? Que luego llegas a la ciudad y hay una chica que te pide que la lleves a tal sitio, pero te dice a la vez, pero es que aquí en este país tenemos prohibido montar en moto las mujeres. Y entonces yo digo, hostia, pues te pongo el casco y ¿quién va a saber que eres una chica? Y te pongo el casco. Y Oscar, nos vamos al lugar. Óscar, yo recuerdo a uno que se le iba acabando el tiempo del programa y tuvo que enfrentarse a la presentadora para decir, oye, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y el tiempo se está acabando y yo no he hablado de mi libro. Y yo me levanto y me piro. Entonces, como no quiero que llegues tú a esos términos, todo esto que nos estás contando está plasmado en un libro, con un montón de anécdotas. Cuéntanos eso, Óscar. Pues mira, lo tengo ahora aquí en mis manos. El título del libro, Una vez en la vida. 500 gafas y miles de sonrisas. De Alcañiz a Katmandú en moto. Bueno, pues son 4 meses de aventura en la que, bueno, como ya os he contado, soy óptico y yo dije, además de viajar, ¿qué puedo aportar yo a la gente que yo voy a visitar? Y entonces, pues yo puedo aportar gafas. ¿Qué hice? Pues un llamamiento y dije a mis clientes, gafas que tengáis en casa que ya no necesitáis, que ya no usáis, se han quedado antiguas, traérmelas. Y entonces nosotros nos trajeron un montón, hicimos una selección, nos quedamos con las mejores, le pusimos cristales con graduaciones de cerca de 4 tipos y me llevé 500 gafas. Bueno, me llevé primero 100 y luego 400 las llevaron unos amigos en avión a Estambul y que quedamos juntos para recorrer Capadocia, que eso lo cuento en el libro. Total, que yo he ido en el viaje repartiendo gafas, sobre todo
a personas que no tienen posibilidad de tener unas gafas para leer. E imagínate, nómadas, pastores nómadas en las montañas Zagros de Irán, que para ir allí tienes que tirarte desde Isfahán 3 horas en moto, en coche, dejar la moto, caminar con un guía 1 hora y media, 2 horas hacia las montañas hasta encontrar el poblado, llegar de noche y una señora que está allí junto al fueguecito bajo un techado de pieles, y entonces le digo, me dice la señora, ¿qué haces aquí? Digo, no, que he venido a traerle unas gafas. Y me dice la señora, dice, ¿gafas? Dice, si no sé leer. Digo, bueno, ya, pero vamos a pensar en algo que de cerca, que tengas problema de verlo y que sea importante para ti. Y me dice, espera, iba a buscar una medicina, la mujer era diabética, y trae la caja de la medicina, de la insulina, ¿vale? Porque se pinchaba, y me la enseña, y se queda mirándola, le pongo las gafas de cerca, le calculo la graduación, pum, a ojo se la pongo, y me mira y se sonríe y me señala, y lo veo y digo, se había caducado hace un mes la insulina. Da igual, se la iba a poner igual, ¿eh? pero por lo menos me dice la mujer, dice, a partir de ahora ya sé que ya puedo ver este tipo de cosas. Y el hombre, el marido que estaba al lado, dice, sí, espérate. Trae un saco de lentejas, un plato blanco, echa 2 puñados de lentejas en el plato y empieza así a remover las lentejas y saca una piedrecita, el marido, del plato y otra piedrecita del plato. Gracias a que yo le había puesto unas gafas de cerca. Y me señala las muelas y se reía. Dice, ahora ya no me voy a romper las muelas con las piedras de las lentejas. O sea que gracias a que has venido aquí, que no sabemos de dónde, pareces un marciano que has caído un motero que ha caído de un avión y ha aterrizado aquí. Pues eso, tío, yo me lo paso pipa repartiendo gafas. Yo he llevado unas gafas allí en Katmandú a un monje budista en un monasterio que llevaba 15 años sin poder leer y no tenía gafas, porque en este mundo hay mucha gente que no se puede permitir ni siquiera unas gafas, porque hay gente que para comprarse unos vaqueros, un pantalón, tiene que estar ahorrando 1 año. Y entonces yo pues lo que hago es eso, y reparto gafas, y la gente me dice, ¿cuánto vale? Y digo, no vale nada. Entonces se ríen. Entonces yo lo que hago es cambiar gafas por sonrisas. Por eso mi proyecto se llama El color de las sonrisas. Y eso lo cuento en el libro Una vez en la vida, que además de tener 40 capítulos maravillosos, tiene 40 ilustraciones a color, ¿vale? Entonces hace que sea un libro. La gente que se lo lee me dice, ostras, me ha encantado el libro, pero sobre todo porque engancha mucho, porque son capítulos cortos que te los puedes leer a lo mejor antes de ir a dormir y dices, venga, otro capítulo, y me tengo que leer 2 capítulos y son muy trepidantes, porque la verdad es que me han pasado miles de anécdotas que de alguna manera yo tenía que escribirlas, porque yo tomé notas ya pensando en el libro, y cuando volví, el primer problema que yo me encontré es que ¿cómo se escribe un libro? Pues señores, como vosotros habéis aprendido a hacer entrevistas y a grabar un podcast, en la vida se aprende todo. Y yo me contacté con una profesora de escritura creativa online y me enseña las primeras técnicas, y entonces le mandas un capítulo, te lo corrige y te dice, vuelvo a hacerlo el 80% nuevo. Mira, ten en cuenta esto y esto. Pues venga, otra vez. Y así he conseguido, tío, contar la aventura. Y el libro, si lo queréis leer, lo tenéis en Amazon, por ejemplo, ponéis Una vez en la vida y ahí lo podéis comprar. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ahí está, sí, señor. Ahí has triunfado finalmente. Oscar, otra vez me llenas la cabeza, me explota otra vez la cabeza. Todo esto
antes de empezar el viaje, ¿ya lo maduraste? El tema de llevar las gafas e intentar ayudar a la gente, ¿o esto fue surgiendo luego? Sí, ya lo maduré. Ya la otra vez que me había ido a la India ya me llevé gafas y me di cuenta de una cosa, que cuando tú haces una cosa desde el corazón, sin esperar nada a cambio, la persona se da cuenta de eso y se abre un maravilloso mundo de confianza. Entonces, yo para esos pastores dejé de ser un extraño a ser un amigo, porque ellos en el minuto 2 entendieron que de verdad yo había venido ahí con gafas y que y le había explicado a la guía que era óptico y que yo quería ayudar. Ya está. Bueno, pues yo me quedé 3 noches en ese campamento con unas vivencias maravillosas. Bueno, al siguiente día me tocó aprender a ordeñar. Hicimos queso y luego por la noche, como venían unos amigos de otro poblado, ellos son cascai y viven en diferentes asentamientos, vinieron de otro asentamiento y entonces me tocó hacer de ayudante de matarife. Cogimos una cabra, la colgamos, le cortamos el cuello y el matarife me iba diciendo lo que yo tenía que hacer. Él iba con el cuchillo y yo tirando de las entrañas fuera, tienes que sacar ahora el intestino, ahora tal, el corazón, ahora lo vamos a hacer ahí, pam. Todo eso, además con lenguaje no verbal, porque ni ellos sabían inglés ni yo sabía iraní. Y se puede hacer. Y tienes ahí una conversación por signos, por gestos, eso es, bueno, cuando lo entrenas, eso es una pasada. Otra pregunta, Óscar. Al final, ¿qué ha sido más importante? ¿Ese viaje en moto o todas estas vivencias y toda esta ayuda que has generado a esa gente que necesitaba unas simples gafas? Pues mira, yo me quedo, mira que los paisajes son bonitos, que las vivencias son chulas, que la cultura que aprendes, lo que se te abre la mente, cómo ellos viven desde diferentes religiones, porque luego después en el mundo de los musulmanes hay diferentes maneras de ver el mundo musulmán, que eso también lo ves en el viaje. Al final yo me quedo con la humanidad, con las relaciones humanas. Y yo me fui de España buscando la verdad. ¿Por qué? Porque yo solamente veía noticias malas en la televisión, igual que vosotros. Como que este mundo se había ido a la mierda. Como que esto lo vemos continuamente, ¿no? Ahora con lo de Ucrania, tal. Pero siempre la televisión solo nos muestra estas cosas. Por eso yo recomiendo no mirar la televisión. Informarse un poco en algún medio digital, escuchar los podcasts, sobre todo de Estado Civil Motero, reírse con estos podcasts y bueno, y al final yo me quedo con las experiencias humanas y yo constaté que la humanidad es maravillosa y el 99,9% de los humanos te van a ayudar. Si tienes un problema y se te cae la moto, ahí te van a ayudar. Si te has quedado sin agua, tío, van a ir a buscar agua y te van a traer. Si te has quedado sin gasolina, no te preocupes que siempre va a haber alguien que te va a traer una botella que has sacado de un coche, chupando de una manguera y ahí tienes 1 litro de gasolina para acercarte a tal. Que eso me ha pasado. Entonces, la gente es normal y la gente va a su trabajo y la gente quiere hablar con el extranjero porque es la novedad y la gente te invita de verdad a comer lo poco que tiene y no te pide dinero. De todas formas, aquí hay un problema muy serio, ¿eh? Yo no me quiero imaginar al próximo motorista que pase por un poblado de esos y a toda esa gente corriendo detrás de él a ver si se le da alguna gafa. Que viene el de las gafas, que viene una moto. Bueno, a mí me pasó una anécdota que cuando leáis el libro es de las anécdotas más
potentes que me ha pasado a mí. Es llegar a un poblado en Pakistán, a un pueblecito pequeño, y había una mujer pariendo, pero pegando unos berridos y no tenían matrona. La matrona había salido de viaje ese día, no había matrona, no había médico. ¿Y qué pasó? Que el último médico que había pasado por allí era un médico blanco, que había pasado por allí, era de una expedición de montañeros, creo que eran suizos, ¿vale? Y el médico de la expedición de montañeros le avisaron para asistir a un parto. Y entonces llego yo allí con cara de suizo, en moto y blanco, y me dicen, este es también médico y ayuda en los partos. Y ahí me tuve yo que enfrentar a un parto y hacer de matrona. Pero eso lo leeréis en el libro. Pues ahí está. Una vez en la vida. Una vez en la vida, tío. Sí, señor. Y el proyecto Gafas, que se llama... El color de las sonrisas. El color de las sonrisas, sí, señor. Hay una página web donde cuento el proyecto y tengo un montón de fotos del viaje, que es elcolordelasonrisas.es. Podéis entrar en la web y conocer ahí el proyecto. Yo con esto, Mampi, perdóname un segundín, yo tengo alguna gafa que se olvida la gente en el coche y espero verte pronto y dártelas para que tú puedas hacer buen uso de ellas y las lleves por esos mundos de Dios. Estupendo, será un placer llevarla en tu nombre. Oye, Óscar, y si quisiéramos echarle un vistazo a tus redes sociales, ponerte cara, ver tus motos, a lo mejor la de tu hijo, la de tu mujer, o ver el proyecto que tú tienes entre manos, ¿dónde podríamos cotillear? Podéis buscar tanto en Facebook como en Instagram Óscar Pérez García o Óscar.tuóptico. Óscar.tuóptico me vais a encontrar en las redes. Y a ver, yo suelo publicar solamente de cuando estoy viajando, publico algunas fotos y tal. No soy muy mediático, ¿vale? No tengo canal de YouTube, por ejemplo, pero sí que comparto algunas fotos porque he visto que a la gente también local de aquí de Alcañiz pues le gusta seguirlo. Y luego tengo un grupo de WhatsApp grande y ahí pues tengo seguidores, amigos, tal, familiares y lo siguen ahí. Pero en Óscar.tuóptico, si ahí investigáis, si vais un poquito para atrás, lo veréis. Porque ahora estoy en otro proyecto, ahora además de óptico, cuando yo vine del viaje dije, yo tengo que hacer más cosas nuevas para que me resulten retos. Porque si no, ¿qué pasa? Que cuando vivo aquí en España, si sigo haciendo lo mismo, como que me aburro un poco. Entonces ahora le dije a mi mujer, por la mañana voy a la óptica, pero por las tardes voy a estudiar coaching. Vale, y me he hecho coach. Y ahora soy coach y ahora tengo un proyecto, por ejemplo, muy chulo, que es me especializo en ayudar a mujeres que quieren dejar de fumar. Pero eso es otro libro. ¡Qué cabrón! Mujeres, tenían que ser mujeres, no podían ser. Mujeres, tío, que es lo que más yo domino. Este iba para ginecólogo, lo que pasa es que se quedó por el camino en la óptica y dice, bueno, pues... Exactamente, eso me dice mi mujer. ¡Qué golfo ha salido el tío! Sí, tío, el mundo de las mujeres me tiene fascinado. Yeah. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Que me dieran €1 por cada vez que he escuchado eso. Yeah. La mujer, no me acuerdo que si fue Einstein o no sé quién fue, hablaba algo así como la mujer, ese gran desconocido, ¿no? Mira, el hombre es tan simple que solo hay que dejarle que haga lo que le dé la gana. Chimpún. O sea, ¿le gusta la moto? Déjale que se vaya en la moto, tal. O sea, es simple, la mujer no. La mujer tiene una psicología especial. Sí. Que es especial. Entonces, por lo menos para mí me resulta un reto. Y entonces, pues, estoy ahí con ese tema. Bueno, y no abramos ese melón, porque no, es que
con mi pareja, con Almudena, que Raúl la conoce. Yo es que se lo digo, es que Almudena, si te doy la razón, malo. Si no te la doy, peor. Si ves cómo tú misma te contradices, dices, no, tú lo que estás haciendo es al final darle la vuelta a la tortilla. Digo, ¿ves cómo tengo razón? ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, exactamente, dejémoslo para otro melón. Ese con el Diony un día y que nos dé su opinión también del mundo de las mujeres. Sí, podría ser. ¿Sabes? Te lo dije el otro día, Óscar, que hay el 5 de abril una comida medio organizada con Diony. Sí. Y si puedes ir, a mí me encantará darte un abrazo en persona. Bueno, sí. ¿Cómo se llama el pueblo? Es el Mesón Los 20 Platos. Sí, es en un pueblo de Zaragoza. Sí, es un pueblo de Zaragoza que yo creo que te pilla relativamente cerca. Sí, 1 hora y media, sí. Lo estoy valorando, ¿eh? No te digo ni que sí ni que no, pero estoy haciendo ahí movimientos para poder... Vamos a intentar vernos. Sí, a mí me encantaría, o sea, yo me llevaré el libro para que me lo firmes. Muy bien, genial, así tío. Tú te llevas el boli. Muy bien, como le hizo al Diony en el vídeo. Sí, señor. Yo pongo la pegatina. Muy bien. Y te llevaré una pegatina del podcast en nombre de aquí del amigo Bambi. En fin, chavales, para ir recortando este episodio, que ya llevamos un ratito aquí divagando, que en las tomas falsas puede que más o menos enteréis de si he ido soltando alguna que otra cosilla. Óscar, la pregunta del millón, chavalote, ¿qué tal te lo has pasado? Bueno, pues me lo he pasado de puta madre, tío, porque hablar de viajes y compartir con gente tan maja como vosotros, pues es un placer. Y como nos encanta tanto el mundo de la moto y de la aventura, pues, tío, me lo he pasado muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por pasar por aquí. Sé que te has divertido desde el minuto 1 en el que empezamos a grabar, que más o menos entablamos esta pequeña conversación y yo más o menos sabía que tú te lo ibas a pasar bien, aunque yo no sabía ni que venías a hablar ni siquiera de tu libro. Pues nada, yo agradecerle a Óscar que haya estado aquí con nosotros, que le pueda conocer toda la gente que nos escucha. Hoy aquí pues hemos hablado de motos, de viajes, de sueños cumplidos, de amigos, empezando hablando de Diony, de libros, de aventuras, de generosidad, de alguien que es capaz de llenar la moto o llevar 100 gafas, como he contado, y en Estambul coger un cajón de 400 para sacar una sonrisa de lo más profundo de la gente. Esa generosidad y esa forma de vivir tus sueños, no la pierdas nunca, disfruta de ellos y cuéntanoslo siempre, que nosotros lo queremos vivir también a través de ti. Pues ahora estoy en un proyecto muy chulo, porque al tema de las gafas digo, ¿qué puedo hacer más? Pues ahora estoy en Indonesia recorriendo en moto, en las islas de Indonesia, y visito colegios. Le digo al director del colegio, ¿quieres que le dé una clase de inglés a los niños? Porque los niños allí no tienen profe de inglés hasta los 14 años. Entonces en la infantil me dice el director, dice, sí, encantado. Voy, les doy una clase de inglés básica, ¿vale? Y les gusta tanto, jugamos, tal, los críos aprenden los colores, los números, los animales, tal. Y le digo, ¿quieres que vengan aquí más como yo? Y me dice, claro. Y entonces yo les explico cómo funciona una aplicación que se llama Workpackers, que es para viajeros solidarios. Entonces abrimos una ventana en ese colegio y a partir de ese día el colegio oferta a todos los voluntarios que quieran ir allí. Durante 2 semanas el voluntario da por la mañana 4 horas de inglés. Por la tarde lo tiene libre y los fines de semana. Y el colegio le oferta una habitación para que esos 15 días el alojamiento es gratuito, ¿vale? Una habitación básica, pero con baño y tal. Eso lo he conseguido ya en un colegio en Bali y ya es una realidad.
Y entonces ya, ahora me decía la semana pasada mi amigo, el director del colegio que habían llegado ya 25 voluntarios de todo el mundo en un año que han ofrecido 2 semanas de su tiempo, de sus vacaciones. A lo mejor luego tienen otras 2 semanas para visitar Bali, pero ofrecen, y se van todos con una experiencia maravillosa, porque tenemos un grupo de WhatsApp que pasan por allí y lo dicen todos. ¿Por qué? Por la mañana con los críos se lo pasan pipa, los críos aprenden, los maestros aprenden, y por la tarde se los llevan al voluntario a visitar este monasterio, a ir a la playa. Ahora te dejo yo la bicicleta, ahora vamos a ir a hacer este pequeño trekking. No paran. Entonces al final es una experiencia maravillosa para todos, que lo único que había que hacer es ponerlos en común. Y entonces lo que estoy haciendo ahora, cada vez que voy allí, toco la puerta en los colegios y digo, ¿quieres que te dé una clase de inglés? Madre. Así que esto queda ya para el próximo, digamos, momento en el que nos podamos ver, y a lo mejor otro episodio dentro de unos meses o cuando queráis, pues lo contamos. En fin, Óscar, lo dicho, un placer que hayas pasado por aquí. Y como suelo decir, si no nos vemos por la carretera, nos vemos en los bares. Muy buen lugar. Nos vemos. Bueno, pues un abrazo, nada, chicos. Óscar. Y me avancé como desconectado. Yo le acabo de poner aquí ahora mismo la conversación. Mira, coño. Buenas. Me acaba de dejar en ridículo este hombre. Claro, como siempre, si es que eres un boca chancla. Sí, Pues sí, nada. sí. Lo reconozco. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Maravillosamente bien, para lo que estoy acostumbrado. Hombre, que me he puesto los auriculares por aquí con el micrófono. Tope guay. Estoy aprendiendo, becario de pacotilla. Sí. Las El cosas mundo de- el mundo motero que trae la energía de lo que nos mola, y entonces pues viene hacia nosotros. Pues la verdad es que hay veces que yo creo que hay energías que nos unen o que Sí, yo se también lo creo. conjuntan para conectarnos y para traernos vibraciones buenas y todas esas cosas. Y este programa yo creo que va a ir de eso. Y le decía, tío, me mola la entrevista de hoy que me van a hacer porque el entrevistador ni me conoce, ni sabe de qué va esto, y sobre todo no hemos pactado las preguntas. Y eso tiene un porqué, que vosotros lo sabéis. Y es que yo estoy cada vez más a un poco... Es que canta mucho cuando vemos sobre todo en YouTube, ¿no? Un uno contra uno haciendo las preguntas. Chicos, es que le pasaste hace una semana las preguntas, se las ha preparado, habéis hecho feedback, tal, y es como muy mecánico, tío, como muy preparado. Y lo que mola es más la chispa, tío, lo que surja. ¿Qué cojones? Pregunta lo que quieras. Pues yo veo que os vais a entender muy bien entre los dos. Yo ya me puedo ir. Hasta mañana, que me voy a cenar. Y con esto cerramos un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Vale, ya está. Oye, ha quedado bien, tío, para no haberlo preparado. Bueno, Vamos. que conste que es la primera vez que lo hago. O sea que... Bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Qué bueno. Óscar. Perdón, discúlpame.
Gracias por corregirme, becario de pacotilla. El invitado puede generar diferentes tipos de sonidos. Exacto. Vamos, Óscar, que no es necesario que tú hagas... No. Que lo grabes y ya está. Me vuelo aquí a encerrona, pero vamos, me vuelo aquí a encerrona y voy a caer en la trampa. Nada, Óscar, te estaba diciendo antes, un placer conocerte. Tengo Igualmente, tío. El indocumentado ese que se ha ido para allá, como no haría caso a Diony, pues no lo ha visto. Pero mucha gente que va a escuchar este podcast, seguidores de aquí del podcast, pues sí que te van a conocer antes de escucharte, porque habrán visto ese pedazo de vídeo buenísimo que hiciste tú con Diony. Fue espectacular. Diony es muy bueno, es un... ¿Tú le has contado de que tiene que hacer un bizum o no se lo has contado todavía? Tenía ya casi ya enfilado para dentro, pero más. Me ha adelantado, ¿no? Lo has hecho bruto. Ya lo has hecho bruto. Lo está dejando para el final, como el tema este de los cursos y todo eso, el precio al final. Sí. Bueno, y dicho todo esto, Raúl, 5, 4, 3, 2, 1. Y con esto y un bizcocho cerramos. Porque la bolsa llevaba la documentación. Disculpa. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Recuerda esta parte, Martín, porque luego lo recorto y lo pongo ahí de fondo. Y ahora es cuando Raúl te va a preguntar por el libro. Bueno. La verdad es que lo estás contando, tío, que aquí nos podemos pegar un buen rato, ¿eh? No te rías porque esta es la parte en la que cuando yo le cuento a mi mujer, cariño, me quiero ir a Mongolia. El mongolo eres tú, ¿verdad? Ya, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Quieres conocer a tu árbol genealógico o qué? A ver si te vienes con una mongola y sois los dos mongolos. Oye, no lo cortes, tío, que esto está muy bien. No, coño, no lo voy a cortar, se va a ir directamente a las tomas falsas, que tú no sabes que al final del podcast hay tomas falsas. Hay tomas falsas. Qué bueno. Sí, mogollón de gente me ha preguntado eso, que cómo lo he conseguido. Digo, pues yo se lo he dicho. Profundo de la gente. Diony, a tus pies, de verdad. O sea, perdona, Diony. Óscar. Josep. Ya me has liado, me emociona de tal forma